A las 7 a.m. en el aula magna del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Harvard, el profesor Michael Anderson irrumpió, deteniéndose en seco con una exclamación de asombro. Esto es imposible. ¿Quién ha podido resolver en una sola noche un problema que nos ha eludido durante 3 largos años? La voz del profesor Anderson, una mezcla de incredulidad y admiración, resonó en el aula desierta. Sus ojos se abrieron desmesuradamente mientras contemplaba la pizarra. Bajo el complejo enigma matemático que había dejado la noche anterior, aparecía la solución, meticulosamente detallada. Cálmate, Michael. Podría ser alguno de nuestros estudiantes de posgrado, dijo un colega que, alertado por el ruido, se apresuró a entrar. Pero Anderson negó con la cabeza. No. Este enfoque es completamente nuevo, una línea de pensamiento que ninguno de nosotros había considerado antes. Su dedo índice se posó en una esquina de la pizarra. Bajo la intrincada ecuación, una caligrafía sorprendentemente delicada había escrito: «Te quiero, abuela». Mientras tanto, al final del pasillo del tercer piso, una joven tenía el rostro pegado a una ventana empañada. Era Carmen, de 15 años, luchando por no perderse ni un segundo de la clase de cálculo infinitesimal que se filtraba a través del cristal. Aunque el frío viento de octubre le helaba las mejillas, la mirada de Carmen ardía como una llama. Cada ecuación que el profesor escribía en la pizarra era para ella un lenguaje vivo. Allí. El profesor cometió un error, susurró Carmen para sí misma. Cada vez que el cristal frío se empañaba, ella usaba su dedo para dibujar su propia solución al problema. La punta de sus dedos estaba roja y entumecida, pero el frío desaparecía ante la belleza del desafío matemático. Si usara ese método, sería mucho más simple. De repente, un recuerdo de 5 años atrás con su padre emergió. Su padre, el profesor Javier Ruiz del Departamento de Matemáticas de la prestigiosa Universidad Complutense de Madrid, la había sentado en su regazo y le había dicho: «Carmen, hija mía, las matemáticas son el lenguaje del universo. Las estrellas conversan en números, y los pétalos de las flores se abren según una fórmula, ¿sabes?». La cálida voz de su padre resonaba en su oído, un tesoro invaluable que había inculcado en ella el amor por las matemáticas. «Carmen». La llamada de su abuela, que venía desde el otro extremo del pasillo, la sobresaltó. Abuela Teresa, de 73 años, se acercaba con sus útiles de limpieza. La abuela había estado limpiando toda la universidad desde las 4 de la mañana. La artritis le hacía muecas de dolor cada vez que subía o bajaba las escaleras. «Aquí estás otra vez, mi niña, espiando las clases. Te vas a resfriar», dijo la abuela, tomando la fría mano de Carmen entre las suyas. Era un tacto áspero, de piel curtida por el trabajo, pero el más cálido del mundo. «Abuela, llegaste temprano hoy». «Sí, cariño, hoy tengo que terminar rápido la limpieza de la tercera planta. Y ha pasado algo extraño, ¿sabes?», susurró. «Dicen que alguien resolvió un problema matemático imposible en la pizarra de un aula. Los profesores no hablan de otra cosa». El corazón de Carmen dio un vuelco. Era el problema que había visto por casualidad anoche mientras ayudaba a la abuela a limpiar. Era tan fascinante que no pudo resistirse a intentar resolverlo. «Nadie debe descubrirlo, la abuela se preocupará». Carmen intentó actuar con normalidad, pero la punta de sus dedos temblaba. La abuela jamás podría imaginar que su nieta había resuelto un enigma de esa magnitud. «Vámonos a casa, mi vida. A desayunar y luego al colegio». La abuela tomó la mano de Carmen y caminaron despacio. El pesado equipo de limpieza y el constante agacharse y levantarse le provocaban un gran dolor de espalda. El pequeño apartamento que compartían estaba a 20 minutos de Harvard. Aunque el alquiler era bajo y la vivienda vieja, siempre era cálida junto a su abuela. «¿Qué estás estudiando ahora en matemáticas, Carmen?», preguntó la abuela mientras preparaba un desayuno sencillo: un huevo frito, 2 tostadas y un vaso de leche. No era un festín, pero estaba lleno del amor de su abuela. «Ahora estamos con álgebra básica, abuela». «Pero yo». Carmen se detuvo. No podía decirle que las matemáticas del colegio le resultaban aburridamente fáciles, pues solo aumentaría la preocupación de su abuela. «Realmente te encantan las matemáticas, ¿verdad? Igual que tu padre». Las lágrimas se asomaron a los ojos de la abuela. La tristeza por la pérdida de su hijo y su nuera seguía profundamente arraigada, incluso después de 5 años. Después de desayunar, Carmen se dirigió a su pequeña habitación. Sacó con cuidado de un cajón el cuaderno de matemáticas de su padre,
que conservaba como un tesoro. Aunque la cubierta de cuero estaba vieja y desgarrada, la letra de su padre en el interior seguía siendo clara. Junto a una compleja ecuación, su padre había escrito: «Las matemáticas son el poema de la razón y la esencia de la belleza. Espero que algún día, Carmen, seas mejor matemática que yo». De camino al colegio, Carmen se hizo una promesa: «Un día, entraré en esa aula magna de Harvard y me sentaré con dignidad a aprender». No desde una ventana, sino desde dentro. Además del cuaderno de su padre, llevaba en su mochila un cuaderno de ejercicios lleno de problemas difíciles que ella misma creaba y resolvía en secreto cada noche, después de que su abuela se durmiera. Esa tarde, el departamento de matemáticas de Harvard estaba revolucionado por la solución descubierta por el profesor Anderson. Los catedráticos se reunían en el pasillo, susurrando, y algunos tomaban fotos con sus móviles. Era la primera vez en la historia del departamento que un problema irresoluble durante 3 años era descifrado en una sola noche. Una solución absolutamente perfecta. «No tiene ni el más mínimo error», comentó un profesor con admiración. En ese momento, Carmen se dirigía a Harvard después del colegio, como de costumbre. Hoy estaba especialmente emocionada con la idea de lo que podría aprender. Al llegar al pasillo del tercer piso, sintió un ambiente diferente. Había más gente de lo normal, y todos parecían muy emocionados. «¿Qué está pasando?», se preguntó, mientras se dirigía a su lugar habitual, una silla al final del pasillo. Justo cuando iba a sentarse, sus ojos se fijaron en la gran pizarra del pasillo. Había una nueva ecuación, diferente a la de ayer. Esta vez, era un problema que el propio profesor Anderson había escrito. La ecuación era intrincada y mucho más difícil que la anterior. «¿Qué es esto?». Los ojos de Carmen brillaron. Aunque era complejo, al mirarlo con atención, empezó a ver un patrón, como piezas de un puzzle que encajaban por sí solas. Inconscientemente, se levantó y caminó hacia la pizarra. La punta de sus dedos temblaba ligeramente, como siempre le ocurría ante un desafío matemático. «Este problema requiere la teoría de funciones complejas», pensó. El cálculo se puso en marcha en su cabeza. Las teorías matemáticas avanzadas que su padre le había enseñado, aunque de niña no las entendía del todo, ahora se conectaban de manera asombrosa. Miró a su alrededor. No había nadie. El pasillo estaba en silencio. Carmen se acercó despacio y cogió una tiza. Empezó a resolver el problema paso a paso, como si su mano se moviera por sí misma, desde el cálculo de la integral compleja y la transformación de la función hasta la respuesta final. Unos 30 minutos después, Carmen completó el último paso del cálculo y se apartó 1 metro. «Debe ser correcto». Tras resolver el problema, sintió una satisfacción inmensa. Escribió una pequeña inscripción en la esquina de la pizarra, como la noche anterior: «Te quiero, abuela». Cada vez que escribía esta frase, su corazón se llenaba de calidez. Pensar en su abuela, trabajando duro en algún lugar, la hacía sentir una profunda gratitud. Justo cuando Carmen dejó la tiza y se disponía a marcharse, oyó pasos que venían del fondo del pasillo. Asustada, corrió de nuevo a su asiento. Su corazón latía a 1000. «No pueden atraparme, alguien me habrá visto». Afortunadamente, solo era un estudiante de paso. Carmen suspiró aliviada. 30 minutos después, el profesor Anderson salió al pasillo. Se había sentido inquieto todo el día por el enigma de la mañana. Había salido para revisar el nuevo problema que había dejado, pero en cuanto vio la pizarra, casi se desploma. Otra vez. La misma escena de ayer se repetía. Una solución perfecta, acompañada de la misma letra bonita: «Te quiero, abuela». El profesor Anderson se quedó mirando la pizarra con una expresión de total incredulidad. Este problema era incluso más difícil que el nivel de posgrado, y había sido resuelto en un solo día otra vez. «¿Quién es? ¿Quién está haciendo esto?». Fue entonces cuando notó a Carmen sentada al final del pasillo, mirando el aula por la ventana. Pero pensó que solo era una niña que observaba la clase. Carmen sintió la mirada del profesor Anderson. La forma en que la miraba por la espalda la puso nerviosa. «¿Estará sospechando de mí?». Intentó actuar de la forma más natural posible, pero sus dedos no dejaban de temblar. El profesor Anderson miró alternativamente la pizarra y a Carmen durante un buen rato. Sintió que debía haber alguna conexión, pero no estaba seguro. ¿Una niña de 15 años resolviendo problemas como este? En el fondo, tenía una extraña premonición. El hecho de que la niña se sentara allí todos los días también le resultaba intrigante. Esa tarde,
De camino a casa con su abuela, ella se veía agotada por el trabajo del día, pero al ver a Carmen, siempre sonreía. Carmen, ¿cómo te fue hoy en el colegio? Bien, abuela. ¿Y a ti, qué tal te fue hoy? Pues hoy ha pasado otra cosa increíble, mi vida, siguiendo lo de ayer. Alguien volvió a resolver otro problema matemático dificilísimo. Los profesores están alborotados. Nadie sabe quién lo ha hecho, dijo la abuela en voz baja. El corazón de Carmen latió con fuerza. Ojalá tú también fueras un genio de las matemáticas, Carmen. Eres igualita a tu padre, estoy segura de que lo serás, dijo. Esas palabras hicieron que a Carmen se le llenaran los ojos de lágrimas. Su abuela no sabía que su nieta era la protagonista de ese increíble misterio. Esa noche, Carmen miró al techo desde su cama. Abrazó el cuaderno de matemáticas de su padre y susurró, «Papá, ¿lo estoy haciendo bien? Quiero ser el orgullo de la abuela». Fuera de la ventana, las estrellas brillaban, como si conversaran en el lenguaje de las matemáticas que su padre le había enseñado. ¿Qué desafío me esperará mañana? Carmen se durmió con una emoción creciente, sin saber que estaba creando un pequeño milagro en el departamento de matemáticas de Harvard. A la mañana siguiente, el profesor Anderson llegó temprano a la oficina. En su escritorio, tenía las fotos de la pizarra que había tomado. Los dos problemas habían sido resueltos a la perfección. Algo está pasando aquí. No es una coincidencia. El profesor decidió pasar el día observando el pasillo. Tenía que desenmascarar al genio matemático secreto. Mientras tanto, Carmen estaba en el colegio, pero apenas podía soportarlo. Sobre todo durante la clase de matemáticas. El temario era repetitivo y demasiado fácil para ella. La maestra explicaba la fórmula para resolver ecuaciones, pero Carmen miraba por la ventana. En su cabeza, repasaba la teoría de funciones complejas que había visto ayer. Las matemáticas del colegio y las matemáticas que ella amaba eran mundos muy diferentes. A las 3 p.m., Carmen se dirigió a Harvard como de costumbre. En su mochila, además del cuaderno de su padre, llevaba el de sus propios problemas. Al ver el edificio de Harvard, su corazón se aceleró. ¿Qué conocimiento nuevo descubriré hoy? Al llegar al pasillo del tercer piso, se sentó en su sitio. Pero algo no iba bien. El pasillo estaba demasiado tranquilo. El profesor Anderson se había escondido en un rincón para observarla. La misma chica de ayer está otra vez en el mismo sitio. Viene todos los días. ¿Por qué tiene que estudiar desde fuera de la ventana? La curiosidad del profesor aumentaba. Sentía que esta chica tenía algo especial. Carmen, mientras observaba la clase por la ventana, se dio cuenta de la pizarra del pasillo. Hay un nuevo problema escrito. Esta vez, la ecuación era mucho más compleja que la de ayer. Es un problema de topología. Los ojos de Carmen brillaron. Era el campo en el que su padre había investigado durante su doctorado. Recordaba haber visto ese tipo de material en el despacho de su padre cuando era pequeña. Carmen intentó con todas sus fuerzas no levantarse, pero el problema era demasiado tentador. Era como si un imán la atrajera hacia la pizarra. Miró a su alrededor con cautela. Parecía que no había nadie. Carmen cogió la tiza. Sus dedos temblaban ligeramente, como siempre ante un problema de matemáticas. Esta vez, se requerían cálculos más complejos. Las enseñanzas de su padre resonaron en su cabeza. Carmen, la topología es la ciencia de la esencia de las formas. Se trata de encontrar las propiedades que no cambian, aunque la forma se modifique. Carmen resolvió el problema paso a paso, siguiendo esa guía. El profesor Anderson, observando desde su escondite, estaba absolutamente atónito por la escena. Una chica de unos 15 años estaba resolviendo un problema de topología de nivel de posgrado con una soltura increíble. ¿Cómo es posible? La niña es un genio. Su habilidad superaba a la de cualquier prodigio que hubiera conocido. Aproximadamente 40 minutos después, Carmen terminó el cálculo final. El complejo proceso de la prueba llenaba la pizarra. Debe ser correcto. Carmen revisó por última vez, un hábito que su padre le había enseñado. Después de resolverlo, escribió de nuevo en la esquina, «Te quiero, abuela». Cada vez que escribía esa frase, se sentía reconfortada, pensando en su abuela que trabajaba duro, y se sentía profundamente agradecida. Justo cuando Carmen dejó la tiza y se dio la vuelta, se oyó una voz grave a sus espaldas. Un momento. Carmen se giró asustada. El profesor Anderson venía hacia ella desde el final del pasillo. Su corazón latía sin control. «Me ha descubierto». «Hola»,
dijo el profesor Anderson con una sonrisa amable, pero Carmen estaba tan nerviosa que no podía hablar. ¿Tú has sido quien ha resuelto este problema?, preguntó el profesor, señalando la pizarra. Carmen bajó la mirada y respondió con un susurro: lo siento. No quería molestar. No tienes que disculparte en absoluto. Al contrario, es increíble. Este problema es difícil hasta para un estudiante de posgrado, dijo el profesor. ¿Cuántos años tienes? 15, dijo Carmen. Los ojos del profesor Anderson se abrieron aún más. No podía creer que una chica de 15 años entendiera la topología. ¿Dónde has estudiado matemáticas de este nivel? Carmen dudó un momento antes de responder con cautela. Mi padre era profesor de matemáticas. Me enseñó mucho cuando era pequeña. ¿Y te sigue enseñando? No, murió hace 5 años. La expresión del profesor se suavizó de repente. Empezó a comprender la situación de la niña. Justo entonces, una voz familiar llegó desde el final del pasillo. Carmen. ¿Dónde estás, hija? Era la abuela, que había terminado de limpiar y venía a buscarla. Carmen se inclinó rápidamente ante el profesor. Lo siento, mi abuela me está buscando. Tengo que irme. Espera. ¿Mañana? ¿Vendrás mañana? Sí, probablemente sí. Carmen corrió hacia su abuela al final del pasillo. La abuela, al ver el rostro de su nieta sonrojado, preguntó preocupada: Carmen, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan roja? Nada, abuela. Solo que subí corriendo las escaleras, dijo Carmen, tratando de actuar con normalidad, aunque su corazón seguía latiendo desbocado. El profesor Anderson observó cómo Carmen se alejaba con su abuela. En ese momento, todas las piezas del puzzle encajaron. La niña que se sentaba en el pasillo todos los días, la que espiaba la clase por la ventana, la que esperaba a su abuela. Esta chica no es una estudiante de aquí, pero tiene un talento increíble. De camino a casa, Carmen no dejaba de mirar hacia atrás, preocupada de que el profesor la siguiera. Carmen, ¿por qué miras tanto hacia atrás, cariño?, preguntó su abuela. Nada, abuela. No es nada. Pero en el fondo, Carmen sentía una extraña emoción. Era la primera vez que su habilidad era reconocida. Este día podría ser un punto de inflexión. El hecho de que su secreto ya no fuera un secreto la asustaba, pero al mismo tiempo le daba esperanza de nuevas posibilidades. Esa noche, el profesor Anderson no pudo dormir. La asombrosa habilidad de Carmen no dejaba de darle vueltas en la cabeza. En su escritorio, la foto de la pizarra que había tomado, una chica de 15 años y topología. Es increíble. El profesor había perdido a su hija, Sara, hacía 3 años a la edad de 16, por leucemia. Conocer a Carmen le había traído recuerdos. A la mañana siguiente, el profesor ideó un plan especial. Quería darle a Carmen la oportunidad de recibir una educación matemática adecuada. No podemos dejar que un talento como este se desperdicie. El profesor escribió un nuevo mensaje en la pizarra del pasillo. No era un problema matemático, sino una nota para Carmen, para la amiga que ama las matemáticas. Te espero en el despacho 317 a las 2 p.m. Anderson. Esa tarde, Carmen llegó a Harvard como de costumbre, y se sorprendió al ver el mensaje en la pizarra. Su corazón dio un vuelco. El profesor que conoció ayer quería verla. ¿Debería ir? ¿Me meterá en problemas? Carmen dudó durante mucho tiempo, pero la curiosidad pudo más. Frente al despacho 317, el nombre profesor Michael Anderson estaba en una placa. Ella reunió coraje y llamó suavemente a la puerta. Una voz cálida respondió: «Adelante». Cuando Carmen abrió la puerta, lo primero que vio fue un despacho repleto de libros. Todas las paredes estaban cubiertas de pizarras llenas de fórmulas matemáticas, y su escritorio estaba abarrotado de gruesos documentos de investigación. «Gracias por venir. Siéntate, por favor». El profesor Anderson la invitó a sentarse. «Antes que nada, permíteme presentarme. Soy Michael Anderson, profesor del Departamento de Matemáticas de aquí. Y tú eres Carmen Ruiz, ¿verdad?» «Sí. Carmen, revisé tu solución al problema otra vez ayer. Es absolutamente perfecta. ¿Cómo se te ocurrió ese método?». Carmen respondió tímidamente: «Es un método que mi padre me enseñó. Me han gustado las matemáticas desde que era pequeña». «Tu padre era profesor de matemáticas, ¿verdad? ¿En qué universidad?». «En la Universidad Complutense de Madrid. Se llamaba Javier Ruiz». Los ojos del profesor Anderson brillaron. El profesor Ruiz era un matemático de renombre internacional.
Así que esta es la hija del profesor Ruiz. Leí varios de sus trabajos. Era un hombre muy brillante. A Carmen se le saltaron las lágrimas. Se alegró de que alguien recordara a su padre. Pero, ¿cuál es tu situación actual? ¿Por qué tienes que estudiar desde fuera del aula? Carmen le contó su situación. Que vivía sola con su abuela, que su abuela trabajaba como limpiadora, y la realidad de que no tenía dinero para pagar la matrícula. Somos pobres, no puedo permitirme la educación formal, solo puedo ver las clases desde la ventana. El profesor Anderson se quedó en silencio un momento antes de decir con cautela, Carmen, ¿te importaría si te diera clases particulares de manera informal? ¿Sin ser oficial? ¿De verdad? ¿Es cierto? Los ojos de Carmen se abrieron de par en par. Parecía un sueño hecho realidad. Claro que sí, pero tiene que ser un secreto entre nosotros. No puedo permitir que un talento como el tuyo se desperdicie. ¿Qué te parece si estudiamos juntos todos los días de 2 p.m. a 9 p.m. ¿Aquí? La propuesta del profesor hizo temblar el corazón de Carmen. La esperanza de estudiar matemáticas en serio floreció. Entonces, ¿por qué no empezamos hoy mismo? El profesor Anderson escribió un problema en la pizarra. El contenido era mucho más difícil que el nivel de bachillerato. Es un problema de análisis real. Intenta resolverlo. Carmen cogió la tiza y se dirigió a la pizarra. Al principio parecía difícil, pero a medida que lo analizaba, empezó a ver la solución. 30 minutos después, Carmen presentó una solución perfecta. El profesor Anderson no pudo ocultar su asombro. Increíble. Este es un problema de tercer año de universidad. Mi padre me enseñó muchas cosas cuando era pequeña. No lo entendía mucho entonces, pero al recordarlo ahora, todo se conecta, dijo Carmen. El instinto matemático de Carmen era un puro talento. A partir de ese día, la rutina diaria de Carmen cambió. Después del colegio, iba a Harvard para estudiar matemáticas con el profesor Anderson. Cálculo, álgebra lineal, análisis. Aunque los nombres sonaban difíciles, todo era fascinante para Carmen. Era como si se hubiera abierto la puerta a un mundo nuevo. Carmen, llegas muy tarde a casa últimamente, hija. Preguntó la abuela con preocupación. Estoy haciendo mis deberes en la biblioteca, abuela. La mentira la hacía sentir mal, pero no quería preocupar a su abuela. Estudiar es importante, pero no te esfuerces demasiado, mi niña. El profesor Anderson disfrutaba enseñando a Carmen. Sentía el placer de enseñar que había perdido hacía tiempo. Carmen, tienes un talento realmente especial. Enseñar a una estudiante como tú es la mayor alegría para un profesor. Las palabras del profesor conmovieron a Carmen. ¿Es tan gratificante que alguien reconozca mi habilidad? 2 semanas después, la destreza de Carmen había mejorado notablemente. Incluso los problemas de nivel de posgrado los resolvía con facilidad. Carmen, ahora es el momento de un verdadero desafío, dijo el profesor Anderson una tarde. ¿Qué quiere decir? El próximo mes hay un concurso nacional juvenil de matemáticas. ¿Por qué no participas? El corazón de Carmen latió con fuerza. ¿Un concurso? Nunca había soñado con algo así. ¿Una niña como yo puede competir en un evento así? Claro que sí. Con tu habilidad, ganarás fácilmente. El aliento del profesor dio valor a Carmen. Sería la primera vez que tendría la oportunidad de mostrar su habilidad al mundo. Esa noche, Carmen abrió el cuaderno de matemáticas de su padre y susurró, «Papá, ¿lo estoy haciendo bien?» El profesor Anderson me ha ayudado a estudiar matemáticas en serio. Fuera de la ventana, las estrellas brillaban, como si su padre la estuviera observando. Carmen tomó una decisión. Participaría en el concurso y demostraría su valía, y algún día, sería el orgullo de su abuela con dignidad. Un mes después de comenzar las clases secretas, Carmen tenía un nuevo sueño. Ya no quería ser una simple observadora desde la ventana, sino la protagonista en el escenario. Una semana después de comenzar la preparación para el concurso, el profesor Anderson hizo una propuesta especial a Carmen. Carmen, una de mis mejores amigas tiene una hija que es muy buena en matemáticas. Pensé que sería beneficioso para ambas si estudiaran juntas. ¿Te interesa? Carmen dudó. Estaba acostumbrada a estudiar sola. Socializar con otra chica la ponía nerviosa. Ella también va a competir. Estudiar juntas podría ser una buena motivación, dijo el profesor. A la tarde siguiente, la puerta del despacho 317 se abrió y apareció una chica. Tenía 16 años, pelo rubio,
ojos azules y llevaba un uniforme de colegio privado impecable, además de un bolso de marca caro. Hola, profesor Anderson, saludó cortésmente. Carmen se sintió intimidada por la confianza de la chica. Emily, llegas tarde. Esta es Carmen, ¿de quién te hablé? Hola. Soy Emily Hart. Mi padre es el profesor David Hart, de física, dijo Emily, mirando a Carmen de arriba abajo. Zapatillas viejas, camiseta desgastada y una mochila raída. Ella evaluó de inmediato la diferencia entre ambas. Hola, dijo Emily, con un ligero tono de superioridad. Carmen se sintió nerviosa, pero logró sonreír. El profesor Anderson me ha hablado mucho de ti. ¿Dicen que eres muy buena en matemáticas? Un poco, dijo Carmen en voz baja. Emily sonrió por dentro. El profesor Anderson les dio el mismo problema a ambas. Era una compleja ecuación funcional. Intenten resolverlo, las dos. Emily caminó hacia la pizarra con confianza. Estaba llena de la seguridad que le había dado la mejor educación en un colegio privado. Pero al ver el problema, su expresión cambió. Esto es más difícil de lo que pensaba. Mientras Emily reflexionaba durante 10 minutos, Carmen escribió en silencio la respuesta en su cuaderno. Lo terminó perfectamente en solo 5 minutos. He terminado, profesor, dijo Carmen en voz baja. Emily se giró con incredulidad. ¿Ya has terminado? ¿De verdad? El tono de Emily era de confusión. Cuando Carmen escribió su solución en la pizarra, los ojos del profesor Anderson brillaron. Absolutamente perfecto, Carmen. ¿Dónde aprendiste este método? Lo vi en el cuaderno de mi padre. Dijo que usar el cálculo de variaciones lo hacía más fácil, dijo Carmen. Emily se quedó en shock. El cálculo de variaciones era un contenido de cursos avanzados de la universidad, y era un método que ella nunca había oído. Déjame intentarlo otra vez, dijo Emily con una sonrisa forzada. Pero por mucho que lo intentara, no podía entender el método de Carmen. Era la primera vez que se sentía tan incompetente, ella, que siempre había sido la número 1. Emily, no te preocupes. Ese problema era muy difícil, dijo Carmen, tratando de consolarla. Pero el orgullo de Emily estaba herido. Después de la clase, mientras las dos caminaban por el pasillo, Emily preguntó, Carmen, ¿a qué colegio vas? A un colegio público. ¿Ah, sí? Yo voy a St. Mary's Academy. Es un colegio privado. Las palabras de Emily estaban teñidas de un ligero orgullo. St. Mary's era una escuela privada de renombre, con una tasa de admisión a Harvard del 80%. ¿Y tus padres a qué se dedican? La pregunta de Emily hizo que Carmen bajara la mirada. Vivo solo con mi abuela. Ella trabaja como limpiadora. ¿Limpiadora? El tono de Emily era de sorpresa. ¿La nieta de una limpiadora que trabaja en Harvard? De repente, la forma en que miraba a Carmen cambió. ¿Y no vas a clases particulares? ¿No vas a ninguna academia? No, estudio por mi cuenta. ¿De verdad? Emily no podía creerlo. Ella iba a clases particulares 3 veces por semana, pero esta chica era tan buena en matemáticas. ¡Qué extraño!, dijo Emily, con un ligero aire de desprecio. Carmen sintió un dolor en el pecho. Sintió la lástima y la superioridad en los ojos de Emily. Se sintió menospreciada por su pobreza. Yo también me he esforzado mucho en estudiar, respondió Carmen en voz baja, pero Emily parecía no escucharla. Mientras caminaban, Emily solo hablaba de sí misma, sus viajes por Europa, sus caros campamentos de matemáticas y sus encuentros con profesores de Harvard. Todo era un sueño para Carmen. Deberías probar nuestro campamento de matemáticas. Es genial, aunque un poco caro, dijo Emily. Carmen no pudo decir nada. ¿De dónde sacaría el dinero para pagar un campamento así? De camino a casa con su abuela, Carmen no dejaba de pensar en Emily. Tenían la misma edad, eran buenas en matemáticas, pero, ¿por qué las trataban de manera tan diferente? Carmen, ¿por qué estás tan callada hoy? ¿Mi vida?, preguntó la abuela preocupada. Nada, abuela. Solo estoy cansada. Pero en su corazón, pensaba, yo también quiero vivir una vida digna, como Emily. Esa noche, Carmen abrió el cuaderno de matemáticas de su padre y se hizo una promesa. Papá, aunque sea pobre, no me rendiré. Usaré mi habilidad para demostrar mi valía a todo el mundo. Fuera de la ventana, las estrellas brillaban. Conocer a Emily, aunque le había dolido, también había sido un gran impulso. Al día siguiente, Carmen le dijo al profesor Anderson,
Profesor, quiero ser la número 1 en el concurso. ¿Por qué ese cambio repentino, Carmen? Quiero que todos reconozcan mi habilidad, sin importar de qué familia vengo. El profesor Anderson vio el nuevo brillo en los ojos de Carmen. Parecía que el encuentro de ayer había sido una gran motivación para ella. Conocer a Emily, aunque hirió a Carmen, también le había inculcado una fuerte determinación para hacerse más fuerte. Aunque la verdadera amistad estaba todavía lejos, Carmen había encontrado su camino con más claridad. 2 semanas antes del concurso, una mañana, Carmen notó algo extraño en su abuela. Se tambaleaba en la cocina. ¿Estás bien, abuela? Estoy bien, mi niña, solo un poco mareada. Pero el rostro de la abuela estaba pálido y sus manos temblaban. Parecía que su artritis había empeorado. Abuela, descansa hoy, por favor. Yo ayudaré a limpiar. No, hija, tienes que ir al colegio. Estoy bien. De verdad que estoy bien, pero la abuela no estaba bien. Para una mujer de 73 años, trabajar 8 horas diarias limpiando era una carga demasiado pesada. Le dolían las rodillas y la espalda, pero tenía que aguantar para ganar dinero para los gastos. Durante la clase, Carmen no dejaba de pensar en su abuela. No podía concentrarse ni en resolver problemas, y si la abuela se desploma sola en el trabajo. Su corazón se sentía pesado. Quería volver a casa para ver cómo estaba lo antes posible. Cuando llegó a Harvard por la tarde, el profesor Anderson la saludó con preocupación. Carmen, no he visto a tu abuela hoy. Normalmente está limpiando por el pasillo a estas horas. El corazón de Carmen se hundió. ¿Estará tan enferma que no ha podido venir a trabajar? Profesor, tengo que volver a casa, dijo Carmen. Claro, corre. La familia es lo primero. Al llegar a casa, Carmen se asustó. Su abuela estaba tumbada en la cama, algo que nunca había pasado. Abuela, ¿qué te pasa? Carmen, ¿has vuelto? No me encuentro muy bien, no puedo levantarme. La voz de la abuela era más débil de lo normal. Parecía tener fiebre. Al día siguiente, Carmen llevó a su abuela al hospital. Las palabras del médico la conmocionaron. La artritis de su abuela ha empeorado mucho. Además, padece fatiga crónica por el exceso de trabajo. Debe descansar por completo durante un tiempo. Nada de trabajar. ¿Cuánto tiempo tiene que descansar? Al menos un mes. No debe trabajar bajo ninguna circunstancia. De camino a casa, la abuela suspiró. Carmen, si yo no trabajo, ¿de dónde sacaremos el dinero para los gastos? Carmen también estaba preocupada. El sueldo de la abuela como limpiadora era su única fuente de ingresos. El alquiler, la comida, todo dependía de ese dinero. No te preocupes, abuela. Encontraré la manera. Esa noche, Carmen pensó mucho. Solo quedaban 2 semanas para el concurso, pero ahora se enfrentaba a la situación de tener que buscar un trabajo a tiempo parcial, los gastos médicos de su abuela, los gastos diarios. Parecía que tendría que dejar de lado sus estudios de matemáticas para trabajar. Al día siguiente, le explicó la situación al profesor Anderson. Profesor, lo siento, pero no podré venir a estudiar por un tiempo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Carmen le contó todo sobre la enfermedad de su abuela y sus dificultades económicas. Las lágrimas se asomaron a sus ojos, pero se contuvo. Tengo que buscar un trabajo a tiempo parcial para ganar dinero. Supongo que no podré ir al concurso. El profesor Anderson reflexionó un rato antes de hablar. Carmen, déjame ayudarte. Conviértete en mi asistente de investigación. Te pagaré $15 la hora. Solo tienes que trabajar 2 horas al día. Así podrás seguir estudiando. Los ojos de Carmen se abrieron de par en par. ¿Asistente de investigación? ¿Una estudiante de bachillerato como yo? Pero profesor, yo todavía estoy en el instituto. No importa. Es un trabajo sencillo, solo organizar datos y revisar cálculos. Con tu habilidad, puedes hacerlo perfectamente. Carmen estaba muy agradecida. No esperaba que el profesor la ayudara tanto. ¿Estaría bien? Claro que sí. Yo también me beneficiaré. A partir de ese día, Carmen trabajó como asistente en el despacho del profesor de 4 p.m. a 6 p.m. Su trabajo consistía en organizar datos de investigación y revisar cálculos complejos. Era mucho más divertido de lo que pensaba. Aprendía matemáticas más profundas al ver la investigación del profesor. Carmen, ¿podrías revisar este cálculo, por favor? Sí, profesor. Espere un momento.
El dinero del trabajo a tiempo parcial le permitió pagar los gastos médicos de su abuela y los gastos diarios. La abuela se recuperaba poco a poco. Carmen, siento que tengas que ganar dinero así, hija. No te preocupes, abuela. Puedo hacerlo fácilmente mientras estudio. La abuela estaba muy orgullosa de su nieta. No podía creer que una niña tan pequeña fuera tan fuerte. Una semana después, Emily volvió al despacho. Se sorprendió al ver a Carmen trabajando como asistente. Carmen, ¿qué haces aquí? Estoy trabajando como asistente. Un trabajo a tiempo parcial. ¿Un trabajo a tiempo parcial? ¿De verdad? Emily no podía creerlo. A ella le sobraba el dinero de bolsillo, pero Carmen tenía que trabajar para ganarlo. ¿No estás cansada?, preguntó Emily, con una preocupación que parecía sincera por primera vez. No, en absoluto. Es divertido. Puedo ver la investigación del profesor. La actitud digna de Carmen hizo que Emily sintiera algo diferente. ¿Envidia? ¿Respeto? Ni ella misma estaba segura. ¿Y cómo te preparas para el concurso? Por la noche, después del trabajo. No importa. Carmen estaba más ocupada, pero no se rindió. Siguió adelante por su abuela y por su propio sueño. Esta crisis había hecho a Carmen más fuerte. Había madurado al tener que resolver ella misma los problemas económicos. Ahora se había convertido en una joven que nadie podía despreciar. Abuela, voy a esforzarme al máximo en el concurso. Mi nieta es la mejor. Sé que lo harás bien. Con el ánimo de su abuela, Carmen se prometió una vez más que, sin importar los obstáculos, nunca abandonaría su sueño. La crisis había pasado, y Carmen se había fortalecido. Ahora era el momento del verdadero desafío. Solo quedaba una semana para el concurso. Los días de Carmen pasaban volando, entre su trabajo como asistente y su preparación para el examen, pero nunca se rindió. Carmen, hagamos un último simulacro, dijo el profesor Anderson, entregándole un juego de exámenes de práctica. Eran pruebas creadas bajo las mismas condiciones que el concurso real. Tienes 3 horas. Hazlo como si fuera el examen de verdad. 3 horas después, Carmen había resuelto todos los problemas a la perfección. El profesor Anderson revisó el examen y exclamó asombrado: «Increíble, puntuación perfecta, Carmen». ¿De verdad? Sí, y te sobraron 30 minutos. Con este nivel, ganar el primer puesto a nivel nacional será fácil. El corazón de Carmen latía con fuerza. ¿De verdad puedo ganar? Fue entonces cuando el profesor Anderson mencionó algo importante. Carmen, en realidad tengo una noticia especial para ti. ¿Qué noticia? Harvard ha creado un programa especial para estudiantes de bachillerato llamado Programa de Jóvenes Académicos. Es un programa que selecciona a estudiantes con un talento excepcional por adelantado para darles la oportunidad de asistir a clases universitarias. Los ojos de Carmen se abrieron de par en par. ¿Significa que podré estudiar en Harvard oficialmente? Si eres seleccionada para este programa, podrás asistir a las clases de matemáticas de Harvard mientras todavía estás en el instituto. Además, los créditos que obtengas podrán ser convalidados cuando te matricules de forma oficial. ¿Es cierto? ¿Una niña como yo puede solicitarlo? Claro que sí. De hecho, eres la candidata más adecuada. Pero hay una condición, dijo el profesor. Carmen escuchó con atención. Tienes que quedar entre los 3 primeros en el concurso nacional juvenil de matemáticas para calificar. Los dedos de Carmen temblaron. Quedar entre los 3 primeros era una presión inmensa, pero al mismo tiempo era una oportunidad gigantesca. Y hay otra cosa, si eres seleccionada para este programa, también recibirás una beca. ¿Una beca? Sí. Es una beca que cubre los gastos de manutención. Así tu abuela no tendrá que volver a trabajar tan duro. Carmen sintió que estaba soñando. Estudiar en Harvard de forma oficial y recibir una beca. El hecho de que su abuela pudiera dejar de trabajar limpiando era la mejor noticia de todas. Profesor, ¿de verdad es posible? Con tu habilidad, es absolutamente posible. Solo tienes que hacerlo bien en el concurso. Carmen se propuso una meta. Tenía que quedar entre los 3 primeros para conseguir esta oportunidad. Al día siguiente, cuando Emily llegó al despacho, Carmen le contó la noticia con alegría. Emily, voy a solicitar el programa de jóvenes académicos de Harvard. ¿De verdad? Yo también he solicitado ese programa. Las 2 chicas se miraron. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que podrían ser rivales. ¿Tú también vas a competir? Sí, voy a competir. Emily se sintió confundida. Reconocía la habilidad de Carmen, pero no quería perder.
Entonces, esforcémonos juntas. Demos lo mejor de nosotras. Sí, de acuerdo. Pero una ligera tensión se instaló entre ellas. Al volver a casa, Carmen le contó todo a su abuela. Abuela, si entro en el programa de Harvard, tendré una beca. ¿De verdad, hija? Sí. Y ya no tendrás que volver a trabajar limpiando. Los ojos de la abuela se llenaron de lágrimas. No podía creer que su nieta hubiera crecido tan fuerte. Carmen, no importa lo que pase, siempre estaré orgullosa de ti. Pero no te esfuerces demasiado. No te preocupes, abuela. Realmente amo las matemáticas. Así es, mi nieta. Eres inteligente como tu padre. La abuela acarició la cabeza de Carmen con ternura. Ese toque era el más cálido. 3 días antes del concurso, el profesor Anderson le dio su último consejo. Carmen, no te pongas nerviosa. Confía en tu habilidad. Lo haré lo mejor posible, profesor. Y recuerda, las matemáticas no son una competición, sino una búsqueda de la belleza. Las palabras del profesor calmaron el corazón de Carmen. Días antes, la actitud de Emily había ido cambiando. La forma en que miraba a Carmen ya no tenía rastro de desprecio. Carmen, eres increíble de verdad. Yo tengo tutores privados y academias, pero tú te has hecho tan buena por ti misma. Tú también eres muy buena, Emily. No, no como tú. Tú tienes un verdadero talento. Carmen, seremos rivales en el concurso, pero ¿podemos ser amigas? Las palabras sinceras de Emily conmovieron a Carmen. Claro que sí. Yo también quiero ser tu amiga, Emily. Finalmente, la verdadera amistad comenzó entre las dos chicas. La noche antes del concurso, Carmen abrió el cuaderno de matemáticas de su padre por última vez. Papá, es mañana. Lo haré bien de verdad. El mensaje de su padre escrito en la última página del cuaderno llamó su atención. Las matemáticas deben hacerse con el corazón. Si tu corazón es puro, la respuesta aparecerá por sí misma. Carmen abrió la ventana y miró el cielo nocturno. Las estrellas brillaban. Papá, abuela, profesor Anderson. Lo haré lo mejor posible por todos ustedes. Una fuerte determinación se encendió en su corazón. Mañana sería el día importante que cambiaría su vida para siempre. A las 5 a.m., Carmen se levantó temprano para la última preparación. Calculadora, lápices, goma de borrar. Tenía todo listo. Su abuela también se levantó temprano para prepararle comida. Carmen, come bien, hija. Sí, abuela. Me voy. Venga, mi niña, mucha suerte. Con el ánimo de su abuela, Carmen salió de casa. Finalmente, el verdadero desafío para perseguir su sueño había comenzado. La luz de la esperanza guiaba a Carmen. Ahora era el momento de caminar con dignidad hacia esa luz. Al llegar al centro de convenciones de Boston, Carmen se quedó atónita por la magnitud del lugar. Cientos de estudiantes de bachillerato de todo el país se habían reunido, y el murmullo llenaba el ambiente. El profesor Anderson le dio una suave palmada en el hombro. No te pongas nerviosa, Carmen. ¿Estás completamente preparada? Sí, profesor. Pero la voz de Carmen seguía temblando. Mientras Carmen caminaba hacia la mesa de registro, observó a los otros participantes. La mayoría vestía uniformes de colegios privados de prestigio. Chicos que llevaban caras calculadoras y bolsos de marca, conversando con confianza. Carmen abrazó su vieja mochila. Una ola de nerviosismo la invadió. Mira, ese chico de St. Paul's Academy. Dicen que ya ha sido admitido en el MIT, se oía susurrar. Carmen. La voz familiar llegó desde atrás. Era Emily, vestida con el impecable uniforme de St. Mary's Academy. Emily, ¿has venido? Sí. Estoy que tiemblo de los nervios. ¿Y tú cómo estás? Yo también estoy temblando. Las dos chicas se miraron y sonrieron. Aunque eran rivales, también eran amigas que se entendían. Al registrarse, el funcionario, al ver el nombre del colegio de Carmen, puso una cara extraña. ¿De un colegio público? Aquí la mayoría son estudiantes de colegios privados. Esas palabras hicieron que los estudiantes de alrededor se giraran para mirar a Carmen. Esas miradas eran incómodas. ¿Qué colegio es ese? ¿Público? Qué raro. Se escuchaban susurros en la sala de espera. Un estudiante de colegio privado se acercó a Carmen. ¿De verdad vienes de un colegio público? ¿No vas a clases particulares? ¿Estudias sola? ¡Wow! ¡Qué valiente! Pero los problemas de aquí son muy difíciles. ¿Estarás a la altura?
Por fuera parecía preocupado, pero por dentro había un claro desprecio. En el baño, Carmen se miró en el espejo. Se sentía desaliñada comparada con las otras chicas. ¿De verdad pertenezco aquí? Todos me miran de forma extraña. Sus manos temblaban. Su confianza se había esfumado de repente. Cuando Carmen salió del baño, Emily la estaba esperando. Carmen, ¿estás bien? Sí, solo un poco nerviosa. Yo también estoy nerviosa, pero déjame decirte algo. Creo que eres increíble, ¿sabes? Las palabras sinceras de Emily hicieron que Carmen levantara la cabeza. Yo crecí en el mejor ambiente, con todo el apoyo. Pero tú has llegado hasta aquí por ti misma. ¿Sabes lo increíble que es eso? Las palabras de Emily calentaron el corazón de Carmen. Gracias, Emily. Hagámoslo lo mejor posible. Gane quien gane, nos felicitaremos mutuamente. Sí, de acuerdo. Finalmente, el examen comenzó. 3 horas para resolver 6 problemas. Carmen recibió el cuadernillo de preguntas y respiró hondo. Cálmate, solo haz lo que sabes. Empezó a leer el primer problema. Eran problemas realmente difíciles. Pero para Carmen, eran formas conocidas, los métodos que su padre le había enseñado, y el contenido que había aprendido con el profesor Anderson, acudieron a su mente. Empezó a resolver el primer problema con calma. Su mano se movía por sí sola, como por inercia. Olvidó incluso el paso del tiempo y se concentró por completo en los problemas. Olvidó las miradas y los prejuicios de los demás. Solo existían las matemáticas. Este problema requiere la función compleja, y este otro, el cálculo de variaciones. Era como si la voz de su padre resonara en su cabeza. 2 horas después, Carmen había resuelto 5 problemas. Solo le quedaba el último. Miró a su alrededor. Muchos estudiantes seguían inclinados, pensando intensamente. El último problema era realmente difícil. Pero no podía rendirse. Por su abuela, por su padre y por todos los que creían en ella. De repente, una idea apareció en su mente. Era una combinación de topología y análisis, un contenido que había visto en el cuaderno de su padre. Sí, tengo que usar este método. Los ojos de Carmen brillaron. Su bolígrafo se movió rápidamente. 10 minutos antes de que se acabara el tiempo, Carmen terminó todos los problemas y revisó el examen una vez más. Su confianza había regresado. Había hecho todo lo que podía. Su corazón estaba en paz. Tiempo. Dejen sus bolígrafos. Cuando el supervisor dio la señal, todos los estudiantes dejaron sus bolígrafos. Se oyeron suspiros por toda la sala. Cuando la tensión se disipó, Carmen buscó a Emily. Emily también parecía agotada, pero sonreía. ¿Qué tal te fue? Fue muy difícil. A mí también, pero lo di todo. Sí, yo también. Las dos chicas se animaron mutuamente. Ahora solo quedaba esperar los resultados. Fuera de la sala de examen, el profesor Anderson estaba esperando. ¿Qué tal, Carmen? Di lo mejor de mí, profesor. Eso es suficiente. No importa el resultado, siempre estaré orgulloso de ti. El ánimo del profesor conmovió a Carmen. De camino a casa, Carmen miró por la ventana. El sol se estaba poniendo. Fue un día largo, pero valió la pena. No importaba el resultado, no se arrepentiría. Un sentimiento de calidez brotó en su corazón. El simple hecho de haber confiado en sí misma y haberse atrevido a desafiarla la había hecho crecer mucho. Haber pasado por ese periodo de prueba había fortalecido a Carmen. Ahora solo quedaba esperar el resultado. ¿Qué noticias le esperarían? Finalmente, llegó el día del anuncio de los resultados del concurso. Carmen no pudo dormir desde la madrugada. Los resultados se publicarían online a las 2 p.m. Carmen, tienes que comer algo, hija, dijo la abuela, preocupada. Carmen apenas había comido nada desde la noche anterior. Abuela, estoy tan emocionada que no me entra nada. Pero tienes que comer un poco para tener fuerzas, mi niña. En el colegio, Carmen tampoco podía concentrarse. No dejaba de mirar el reloj durante la clase. Sus amigos conocían su situación. Carmen, ¿cuándo salen los resultados? Hoy a las 2 p.m. ¡Guau! ¡Qué emoción! Seguro que te irá bien. El ánimo de sus amigos hizo que Carmen se sintiera agradecida, pero su profunda ansiedad no desaparecía. En cuanto sonó la campana del almuerzo, Carmen corrió a Harvard. Quería ver los resultados con el profesor Anderson. Hola, profesor. Carmen, ya llegaste. ¿Estás nerviosa? Sí, muchísimo.
No te preocupes. No importa el resultado, ya eres increíble. En el despacho del profesor, se sentó frente al ordenador. El reloj marcaba la 1:58 p.m. Nunca había sentido que 2 minutos fueran tan largos. Respira hondo, Carmen, dijo el profesor Anderson, dándole una suave palmada en el hombro. Carmen respiró hondo y exhaló. A las 2 p.m. en punto, la página web del concurso se actualizó. Carmen hizo clic con su mano temblorosa. Anuncio de resultados del concurso nacional juvenil de matemáticas. Los pocos segundos que tardó en cargar la página fueron eternos. La lista de clasificados apareció en la pantalla. Carmen comprobó desde el número 1. Clasificada número 1. Carmen Ruiz, Escuela Pública Saint Anne. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Carmen no podía creer lo que veían sus ojos. Profesor, es... Carmen, número 1. Has quedado la primera, gritó el profesor Anderson, levantándose de golpe. ¿De verdad? ¿De verdad he quedado la primera? Las lágrimas corrieron por las mejillas de Carmen. Eran lágrimas de alegría. Sí, absolutamente cierto. Y con puntuación perfecta. La pantalla mostraba la nota de Carmen, 100 centésimos. Tengo que llamar a mi abuela, dijo Carmen, llamando a casa de inmediato. Abuela, he quedado la primera. La número 1 de todo el país. ¿Qué? ¿De verdad, hija? La voz emocionada de la abuela llegó desde el otro lado. Sí, de verdad. Y con puntuación perfecta. Mi nieta. Mi nieta ha quedado la primera de la nación. La voz de la abuela temblaba. Un momento después, Emily llamó. Carmen. Felicidades. Increíble. Gracias, Emily. ¿Y tú, qué puesto has sacado? Yo he quedado la séptima. Estoy un poco decepcionada, pero satisfecha. De verdad, felicidades. La sincera felicitación de Emily conmovió a Carmen. A la mañana siguiente, el profesor Anderson llamó a Carmen con urgencia. Carmen, ven a la universidad ahora mismo. El rector de Harvard quiere verte en privado. ¿Y el rector? Sí. Tu actuación fue tan asombrosa que se ha tomado un tiempo para recibirte especialmente. El corazón de Carmen latía con fuerza. Se iba a encontrar con el rector de Harvard en persona. Al entrar en el despacho del rector, Carmen se sintió intimidada. El rector Robert Wilson la recibió con una cálida sonrisa. Carmen Ruiz, es un gran honor conocerte. Hola, saludó Carmen en voz baja. Vi los resultados del concurso y estoy asombrado. El número 1 con puntuación perfecta. Es verdaderamente excepcional. Tengo una propuesta especial para ti, dijo el rector, abordando el tema principal. Además de darte la primera opción para el programa de jóvenes académicos, también queremos ofrecerte una beca especial adicional. ¿Una beca especial? Sí. Cubriremos todos tus gastos de manutención, así como los gastos de vida de tu familia. Carmen sintió que estaba soñando. Y no hay condiciones. Solo tienes que concentrarte en estudiar en Harvard al máximo. ¿Estaría bien? Por supuesto. Apoyar a un talento como el tuyo es el orgullo de Harvard. Las palabras del rector hicieron que Carmen volviera a llorar. Entonces, ahora eres oficialmente una estudiante de investigación especial de Harvard. Felicidades, dijo el rector, felicitándola. Ella aún no podía creerlo. La chica que una vez espió desde la ventana ahora era una estudiante oficial de Harvard. Gracias. Muchísimas gracias. Al volver a casa, Carmen le contó a su abuela todas las noticias. Abuela, ya no tienes que ir a limpiar más. La beca se encarga de todo. ¿De verdad, hija? ¿De verdad? Las lágrimas corrían por las mejillas de la abuela. Eran lágrimas de alegría. Mi nieta ha sido tan buena. Abuela, no llores. Estas son lágrimas de felicidad, mi vida. Nunca me había sentido tan orgullosa. La abuela abrazó a Carmen con fuerza. Era el abrazo más cálido del mundo. Tu padre en el cielo también debe estar muy feliz. Las palabras de la abuela hicieron que Carmen también llorara. Al día siguiente, en el colegio, todos felicitaron a Carmen. Carmen, eres increíble. La número 1 del país. ¿Entras en Harvard? ¡Qué envidia! Las felicitaciones de sus amigos hicieron que Carmen se sintiera avergonzada, pero feliz. Esa tarde, Carmen guardó el cuaderno de matemáticas de su padre por última vez. Papá, por fin lo he conseguido.
Ahora voy a ser una matemática de verdad. Abrazó el cuaderno con ternura y susurró, seguiré estudiando con un corazón que ama las matemáticas, como me enseñaste. Fuera de la ventana, las estrellas brillaban. El sueño de Carmen por fin se había hecho realidad. El largo periodo de espera había terminado. La chica pobre, pero tenaz, finalmente había encontrado su lugar. Ahora, su vida estaba a punto de comenzar. 3 meses después, en un día de otoño, Carmen caminaba con dignidad por el campus de Harvard. Ya no era la observadora desde la ventana, sino una estudiante oficial. Su mochila estaba llena de libros de texto de matemáticas de nivel universitario, y llevaba una identificación de estudiante colgada al cuello. La historia que parecía un sueño se había hecho realidad. ¿Qué tal, Carmen? La saludó un estudiante universitario que pasaba. Carmen ya era parte de la comunidad de Harvard. A las 10 a.m. En el aula magna de cálculo avanzado, Carmen todavía sentía que estaba soñando. El asiento que solo había podido mirar por la ventana hace unos meses, ahora lo ocupaba ella con dignidad. Hoy estudiaremos las ecuaciones diferenciales parciales, dijo el profesor. Mientras escuchaba la explicación del profesor, Carmen tomaba notas diligentemente. Aunque el contenido era difícil, era infinitamente interesante. Carmen, has obtenido la puntuación más alta en el examen parcial, le dijo el profesor a Carmen en privado. Es asombroso que una estudiante de bachillerato lo haga tan bien en una clase universitaria. Carmen respondió tímidamente. Es divertido, así que estudio con ganas. Seguiré de cerca tus logros. Mientras tanto, la abuela también estaba viviendo una vida completamente nueva. Ya no tenía que levantarse temprano para limpiar. Carmen, hoy he pedido prestado un libro de la biblioteca, dijo la abuela felizmente. Toda su vida había trabajado sin descanso, sin tiempo para leer, pero ahora tenía mucho tiempo libre. ¿Qué libro, abuela? Un libro de cocina. Quiero hacer algo nutritivo para mi nieta. Durante los 3 meses de descanso completo, la salud de la abuela había mejorado mucho. Había recibido tratamiento para su artritis y su rostro se veía más radiante. Carmen, siento que estoy viviendo un sueño, con esta vida tan cómoda. Me alegro de que estés feliz, abuela. Todo es gracias a ti, mi niña. Muchísimas gracias. La sonrisa de la abuela era más brillante que nunca. Emily también fue seleccionada para el programa de jóvenes académicos y estudiaban juntas. Ahora se habían convertido en verdaderas amigas. Carmen, ¿comemos juntas hoy? Sí, de acuerdo. La fricción causada por las diferencias de clase social había desaparecido por completo. Ahora ambas se aceptaban y respetaban mutuamente. Carmen, ¿cómo resolvemos este problema? Usa este método, ¿por qué no? La imagen de ambas estudiando juntas en la biblioteca se había vuelto normal. Emily intentaba aprender la perspectiva creativa de Carmen, y Carmen aprendía el método de estudio sistemático de Emily. Estudiar contigo es mucho más divertido. Yo también creo lo mismo. El profesor Anderson a menudo le contaba a sus colegas sobre Carmen. Nuestra Carmen ha vuelto a ser citada en un trabajo de investigación. ¿De verdad? Es maravilloso. Con solo 15 años, es increíble. Estoy muy orgulloso. El rostro del profesor se llenaba de orgullo, como el de un padre. Un día, llegó una oportunidad especial. Carmen, ¿por qué no intentas el proceso de selección para representar al país en las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas? Propuso el profesor Anderson. ¿Representar al país? Sí. Con tu habilidad, es totalmente posible. Muestra tu destreza en el escenario mundial. El corazón de Carmen latió con fuerza. ¿Una competición mundial? Abuela, puede que vaya a competir a nivel mundial. ¿A nivel mundial? ¿A las Olimpiadas de Matemáticas? Los ojos de la abuela se abrieron de par en par. ¿Mi nieta compitiendo a nivel mundial? ¡Qué inteligente! Aún no es seguro, pero quiero intentarlo. Bien hecho, hija. Haz lo que quieras. Yo te apoyaré. A veces, Carmen recordaba su pasado, cuando solo podía mirar desde fuera de la ventana. Cuánto había deseado entrar y estudiar dentro. Muchas cosas habían pasado. Ahora, ese sueño se había hecho realidad. No, era una realidad incluso mejor que un sueño. Todas las tardes, Carmen abría el cuaderno de matemáticas de su padre para repasar lo que había aprendido. Papá, hoy he aprendido mucho. La clase de teoría de funciones complejas fue increíble. Era como si su padre estuviera sentado a su lado, escuchándola.
Seguiré esforzándome para ser la matemática que soñaste. Y muchas gracias al profesor Anderson. Carmen pensaba en todas las personas que la habían ayudado, su abuela, el profesor Anderson, Emily, y su padre en el cielo. Gracias al amor de todos, había llegado hasta aquí. Ahora yo también quiero ayudar a otros. Quiero dar esperanza a los niños que están en circunstancias difíciles como yo. El sueño de Carmen se hizo más grande. Ya no soñaba solo con su propio éxito, sino con el éxito compartido. Abuela, dentro de un año me matricularé oficialmente en Harvard. ¿De verdad, hija? Sí. Los profesores me van a ayudar. Mi sueño se va a hacer realidad. Estoy muy orgullosa de ti, mi niña. Nunca pensé que llegaría este día. Pero, abuela, no importa lo famosa que me vuelva, tú siempre serás la persona más importante para mí. Te quiero, abuela. El amor entre ellas seguía siendo el mismo. Aunque su situación había mejorado, su afecto y cuidado mutuos nunca cambiaron. En el campus de Harvard, la historia de Carmen se convirtió en una leyenda. La chica que solía estudiar desde fuera de la ventana era ahora la estudiante más brillante. Era una historia verdaderamente increíble. La historia de Carmen dio esperanza a mucha gente. Esa noche, Carmen abrió la ventana y miró el cielo nocturno. Las estrellas brillaban. Este era el verdadero comienzo. La chica de la ventana ya no existía. En su lugar, había una joven académica llena de potencial ilimitado. La historia de Carmen no era un final, sino un nuevo comienzo. ¿Cuántas historias increíbles le esperarán en el futuro? La chica que soñó con las matemáticas bajo la luz de las estrellas ahora se había convertido en la estrella brillante que guiaba a otros. Fue, de verdad, la evolución más hermosa,